El niño nunca gritó cuando se lo llevaron. Eso es lo más extraño, porque los otros niños juraron que lo vieron entrar al cuarto de la azotea y simplemente desapareció. Pero esa noche alguien más sí gritó. Fue días después, de madrugada, cuando todo estaba en silencio y la vecindad dormía. Un grito tan desgarrador que despertó a todos. Venía de arriba de la azotea. Mis abuelos y mis papás salieron de la casa, igual que todos los vecinos, y ahí lo vieron. El velador estaba en la escalera de caracol tratando de bajar, pero no podía. Algo lo estaba jalando hacia arriba. No se veía nada, pero su cuerpo se movía en contra de su voluntad. Se aferraba al barandal con tantas fuerzas que sus manos empezaron a sangrar. No me suelten, no me dejen subir. Los vecinos corrieron, lo sujetaron, intentaron bajarlo, pero no podían. Era como si algo lo estuviera jalando, lo estuviera arrastrando desde la azotea. Y entonces todos lo escucharon. Una voz, la voz del niño. Ven, aquí estoy. En ese momento el velador dejó de luchar. Se quedó completamente inmóvil, como si hubiera reconocido esa voz. Y entonces se soltó. Nadie lo soltó, él se soltó y comenzó a subir, paso a paso, tranquilo, como si ya no tuviera miedo, como si supiera que no había forma de escapar. Entró al cuarto y la puerta se cerró sola. Nadie subió esa noche. Nadie. Al día siguiente lo encontraron en la azotea frente al cuarto, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si hubiera intentado decir algo y ya no pudo. Hay historias que no deberían contarse, no porque sean mentiras, sino porque hay cosas que cuando se nombran, parece que te escuchan. Historias que no nacieron para entretener, nacieron de algo que alguien vivió y que nunca pudo explicar. Mi nombre es Carlos Franco y esto es Relatos para no dormir, temporada 3. Un espacio donde lo que escuchas no siempre tiene una explicación lógica, pero sí tiene testigos. Si decides quedarte, hazlo con la luz apagada y presta atención, porque hay detalles que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Mi nombre es Ernesto y lo que escuchaste al principio no es una historia. Es lo que pasó. Lo que pasó en la vecindad donde yo crecí. Yo tenía 9 años, vivía con mis papás y mis abuelos. Mi abuela era la que siempre estaba en la casa, la que lo veía todo, la que todo escuchaba y la única que después de eso ya no volvió a ser la misma. La vecindad está en la Ciudad de México, vieja, húmeda, con paredes agrietadas y pasillos largos donde el eco se quedaba pegado, pero era tranquila. O
o eso creíamos. Todas las tardes los niños nos juntábamos en el patio, jugábamos a lo que fuera. Éramos varios, siempre los mismos. Hasta que un día apareció alguien más. Un hombre. Nadie lo vio entrar, nadie supo de dónde salió. Solo salió del cuarto de la azotea. Así como si siempre hubiera estado ahí. Traía dulces en la mano y sonreía. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa fija, abierta, además tensa, como si no le perteneciera, como si estuviera sobrepuesta. Quieren dulces, nos dijo, pero su voz no coincidía con su cara. Era suave, casi amable, pero su sonrisa era otra cosa. Nadie se movió, nadie habló, porque todos sentimos lo mismo, que algo no estaba bien, excepto Luis. Luis siempre fue así, confiado. Se acercó. Yo sí quiero. El hombre lo miró y su sonrisa se estiró más, como si se rompiera. Ven, tengo más arriba. Luis dudó solo un segundo y luego subió con él. Nosotros nos quedamos abajo en silencio, sin decir nada, sin saber qué hacer, pero sintiendo que acababa de pasar algo terrible. Pasaron minutos, luego más tiempo y Luis no bajaba. Subimos todos despacio. La puerta del cuarto estaba abierta. Entramos y no había nada. Nada. Ni muebles, ni ventanas, ni otra salida. Y Luis no estaba. Ese día todo cambió. Los adultos no nos creyeron. Dijeron que estábamos inventando, que Luis había ido, que alguien se lo llevó. Pero no era cierto, porque yo lo vi. Todos lo vimos. Esa noche yo subí otra vez. Solo. No sé por qué, pero lo hice. El cuarto estaba cerrado, pero había una luz por debajo de la puerta. Y se escuchaban voces. Niños jugando, riendo, y otra voz más grave imitándolo. Ven, vamos a jugar. Me acerqué y entonces escuché a Luis. Aquí estoy. Pero no era él. No sonaba como él. Era como si algo estuviera usando su voz. Salí corriendo, bajé sin voltear y no le dije a nadie, porque nadie iba a creerme. Pero mi abuela empezó a notar cosas. Esa noche no durmió. Cerró la puerta con seguro y no dejaba de voltear hacia arriba, como si estuviera escuchando algo en el techo. Pasaron los días y la gente siguió igual, negándolo, hasta que pasó lo del velador. Pero esa noche alguien más gritó. Fue días después, de madrugada, cuando todo estaba en silencio y la vecindad dormía. Un grito tan desgarrador que despertó a todos. Venía desde la azotea, mi abuela salió de su cuarto, mis papás salieron del cuarto. Salieron de la casa igual que todos los vecinos. Y ahí lo vieron, el velador. Estaba en la escalera de caracol tratando de bajar, pero no podía. Algo lo estaba jalando hacia arriba. No se veía nada, pero su cuerpo se movía en contra de su voluntad. Se aferraba al barandal con tanta fuerza que sus manos empezaron a sangrar. ¡No me suelten! ¡No me dejen subir! Los vecinos corrieron, lo sujetaron, intentaron bajarlo,
pero no podían. Era como si algo mucho más fuerte lo estuviera arrastrando desde la azotea. Y entonces todos lo escucharon. Una voz, la voz de un niño. Ven, aquí estoy. En ese momento, el velador dejó de luchar. Se quedó completamente inmóvil, como si hubiera reconocido esa voz. Y entonces se soltó. Nadie lo soltó. Él se soltó y comenzó a subir paso a paso, tranquilo, como si ya no tuviera miedo. Como si supiera que no había forma de escapar. Entró al cuarto y la puerta se cerró sola. Nadie subió esa noche, nadie. Al día siguiente lo encontraron en la azotea, frente al cuarto, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si hubiera intentado decir algo y ya no pudo. Después de eso, nadie volvió a decir que eran imaginaciones. El patio se quedó vacío, las risas desaparecieron, los juegos terminaron, las mamás ya no dejaban salir a los niños y en las noches la vecindad se quedaba en silencio. Pero no era un silencio normal, era un silencio incómodo, como si todos estuvieran escuchando lo mismo. Y nadie quería decirlo. Tiempo después, las cosas no se detuvieron. Empezaron a escucharse pasos en la azotea, lentos, arrastrados a cualquier hora. Luego golpes dentro de los cuartos, secos, como si alguien estuviera tocando desde dentro, como si algo quisiera salir. Pero lo que terminó de convencer a todos fueron las voces. Niños jugando, riendo, como antes, como si nada hubiera pasado. Y entre esas voces se escuchaba una que todos reconocíamos: la voz de Luis. Una noche, una señora que vivía en el segundo piso no aguantó más. Subió sola. Quería comprobar que todo era mentira, que no había nada, que eran ruidos, que todos estaban exagerando. Llegó hasta la puerta del cuarto y antes de tocar escuchó claramente: ¿Quieres dulces? La misma voz del hombre. El hombre de la sonrisa. Esa noche bajó corriendo y al día siguiente se fue de la vecindad sin despedirse. Después de eso, las familias empezaron a irse poco a poco, como si todos entendieran lo mismo, sin tener que decirlo. Mi abuela convenció a mis padres y a mi abuelo. Nos fuimos semanas después. Dejamos todo. Nunca volvimos. Y durante años nadie volvió a hablar de eso. Pero yo nunca lo he olvidado. Porque crecí y empecé a entender cosas, a recordar detalles que de niño no comprendía, como la sonrisa de ese hombre que no era humana, como la voz de Luis que no era realmente la suya, y como la forma en la que el velador dejó de resistirse, como si ya supiera que lo estaban llamando. Mi nombre es Carlos Franco y esto fue Relatos para no dormir. Hay historias que terminan cuando se cuentan y hay otras que apenas comienzan cuando alguien las escucha. Porque no sabemos qué era exactamente lo que estaba en ese cuarto, ni desde cuándo estaba ahí.
ni cuántas voces ha aprendido a imitar. Pero algo sí es seguro: no necesitaba salir de ese lugar para empezar a alcanzarnos. A veces lo más peligroso no es lo que ves, sino lo que te conoce, lo que aprende de ti, lo que espera el momento adecuado para hablarte con tu propia voz. Así que si alguna vez en medio de la noche escuchas que alguien te llama y estás completamente seguro de que no hay nadie más en casa, no respondas, no te acerques y sobre todo no subas, porque hay cosas que no se llevan a la gente por la fuerza, la convencen. Nos escuchamos en el próximo relato para no dormir. Ta kinten sai